Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el programa de opinión, de debate del Canal Capital. Esta noche cerramos 3 días de intenso debate, análisis sobre un fenómeno que preocupa en todas las ciudades del país, la violencia en los estadios de fútbol. Bogotá no ha sido ajena a este problema y para eso esta noche hemos invitado a Antonio Hernández, es el director del Instituto de Participación de Bogotá, es la entidad que en la Alcaldía Mayor se encarga de estos temas. Antonio, bienvenido a Canal Capital y Opina Bogotá. Buenas noches, Yesid, y efectivamente trabajamos los temas de participación de organizaciones sociales y vemos el barrismo de esa manera en la administración del alcalde Peñalosa. Bueno, empecemos con una pregunta y es la violencia en concreto en el Estadio El Campín de Bogotá. ¿Qué cifras tenemos? ¿Se ha reducido? ¿Se ha incrementado en los últimos años? ¿Cómo está el panorama a hoy? Sí, yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que nosotros comprendemos que la violencia no sale del estadio, la violencia llega al estadio y eso entonces tiene que ver con un enfoque que tiene que complementar las acciones que se dan en el Campín, en Techo, en los diferentes estadios de la ciudad. Hay que trabajar en territorios. Lo segundo es que nosotros a la fecha llevamos más de 120 partidos de fútbol, con algunos hechos que obviamente uno no busca minimizarlos, pero hay que pensar también que de esos 120 partidos realmente ha habido problemas en 3 o 4. Graves, complejos, sí, pero hay que seguir trabajando en esa mirada. Y lo tercero, un tema que no solo pasa en Bogotá, en los estadios del país, es de las pocas ciudades del continente que no tiene rejas, que no tiene mallas que dividen la cancha de las tribunas. Y eso es un tesoro que a veces se nos olvida y tiene mucho que ver con procesos de corresponsabilidad. Ha funcionado bien, exactamente. Y creo que eso se dio a través del Mundial, en su momento juvenil que hubo en el país, pero creo que para la FIFA podría ser un caso de ejemplo lo que ocurre en Colombia, con las dificultades que implica un reto de estos, pero creo que es un tesoro que vale la pena siempre mostrarle a la ciudadanía. ¿Pero usted cree entonces que el problema está en Bogotá en estos momentos, se ha disminuido en comparación con años anteriores donde cada vez veíamos episodios de violencia? ¿O cómo está el problema hoy? ¿Lo ven más tranquilo sí, o está ahí presente, muy latente? Esto es un tema latente, es decir, intentar simplificar esto sería decir mentiras, esto es un tema complejo, pero creemos que vamos por el camino adecuado. Las cifras efectivamente de riñas demuestran que venimos reduciendo el número de riñas en Bogotá, año 2015, 2016, 2017, en los alrededores del estadio. Y pensamos que esta es la ruta que hay que seguir. Siempre efectivamente puede haber algunos problemas porque es un fenómeno social complejo, pero creemos que vamos por el camino correcto y yo le diría que sí estamos reduciendo cifras de violencia en Bogotá relacionadas directamente con el tema de las barras. Bueno, cada vez que ocurre un hecho de violencia en los estadios, no solo en Bogotá sino en el país, pues diferentes sectores, la prensa deportiva, los analistas llaman la atención porque sienten que hay una mano muy débil frente a estos no hinchas sino delincuentes que se camuflan detrás de una camiseta y van allá a robar, a consumir droga, a generar heridos con arma blanca y demás. ¿Usted cómo ve eso? ¿Hace falta una mano más dura del Estado para controlar esto o cómo lo ve? Yo creo que hay un tema fundamental. Esto tiene toda la normatividad que uno quiera, desde lo penal, pasando por código de policía y normas directamente relacionadas con los procesos de fútbol, con el deporte, normas que están desde el año 2009, 2011, etcétera, pero es fundamental algo que seguramente usted me va a preguntar más adelante y tiene que ver con la posibilidad de individualizar. Cuando uno habla de sanciones, cuando habla de delitos o cuando habla simplemente de infracciones que van contra el código de policía o contra las normas de fútbol, lo importante siempre es pensar no en el bloque, no en estigmatizar, no en decir es que todos estos miembros de las barras, no. ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Y a partir de ahí ver, individualizando, qué acciones y qué sanciones se tienen. Entonces, normas hay. Y creo que el camino más que un tema de mano dura es individualizar en su momento para poder aplicar esa normatividad de acuerdo con la falta o la sanción que se haya cometido. Bueno, Bogotá ha dado ejemplo de buscar escenarios deportivos en paz, en tranquilidad. Hubo un programa en su momento del padre Alirio López que tuvo mucha recordación, que fue Goles en Paz. Luego se han venido promoviendo otro tipo de iniciativas. Hoy, en este gobierno, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se llama la iniciativa? ¿Y qué logros muestra? Perfecto. Hay un tema, Yesid, que es importante. La primera administración que trabajó de manera seria estos temas en el país fue la administración de Enrique Peñalosa en su primer gobierno. En el año 99 inició una estrategia que se llamó Jugando Limpio Todos Ganamos, a raíz de un proceso, un problema que se presentó en el Estadio El Campín, y se inició por un equipo que incluso hoy algunos hacemos parte de esta estrategia, un proceso de acercamiento, una mirada diferente a
el tema simplemente de seguridad para trabajar lo relacionado con el fútbol y con las barras. Luego siguió el Padre Alirio, efectivamente con Goles en Paz, en donde incluso muchas de las personas que venían trabajando el proceso en la primera administración del alcalde Peñalosa siguieron trabajándolo, y en la última alcaldía, en la de Gustavo Petro, hubo una ruptura. Ahí lo que se venía haciendo en procesos de pedagogía, en identificación, en una serie de temas se trabajó de otra manera. Yo no la voy a calificar, pero creo que los resultados pues no eran los que uno esperaría, y llegamos ahora entonces, y el alcalde Peñalosa lo que quiere es que esto tenga obviamente un proyecto integral, que tenga la parte social, que trabajemos con los jóvenes y que tenga efectivamente las medidas de seguridad que garanticen que se pueda asistir a fútbol, que ser hincha no va a generar violencia, etcétera, etcétera. Esta estrategia se llama Más Fútbol, Más Vida y apunta a distintos elementos en estadio, en territorios, y ya a la campaña y los mensajes como tal relacionados con el fútbol y la convivencia. Bueno, usted por su trabajo ha tenido que meterse con ellos, los escucha, les oye sus quejas, sus problemas. ¿Por qué acuden a la violencia? ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo creo que esto tiene que ver al final, y por eso no nos gusta el término barra brava, con un proceso distinto. El proceso de barrismo en Colombia tiene mucho más que ver con un proceso de pandillismo. Aquí hay un tema que, como lo mencionábamos, inicia con los parches, con los grupos en los barrios, en las localidades, y el día de los partidos o los días en que se encuentran en sus reuniones de barra es que se presentan seguramente pues muchos más enfrentamientos relacionados con el tema de la masificación de esos hinchas. Nosotros efectivamente por eso le damos a esto una mirada que tiene que ver con un tema social, porque aquí hay unas reacciones, hay una forma de relacionarse, hay una forma de resolver los conflictos que tiende a ser violenta, y ahí hay que trabajar en la pedagogía, en la prevención, pero hemos sido clarísimos, y lo ha dicho el alcalde Peñalosa también, en la sanción. ¿Qué es lo complejo? Que tiende a repetirse y a repetirse en los últimos años una mirada de que es la violencia la que debe servir para resolver problemas, y esto se complejiza cuando estamos hablando ya de niños de 13, 14, 16 años que creen que esta es la forma en que uno debe manejar las rivalidades. Entonces hay un componente que tiene que ver con un proceso de pandillismo, con una mirada similar, y que efectivamente encuentra en la violencia una forma de relación que es en lo que tenemos que trabajar profundamente. Bueno, a esta hora transmitimos Opina Bogotá por señal abierta, por todas las plataformas digitales de Canal Capital, por Facebook Live, por Twitter vía Periscope, y ahí muchas personas están dando sus opiniones con el hashtag Opina Bogotá. Antonio, vamos a ver en el monitor de redes sociales qué dice la gente, qué opina sobre este tema y cómo combatir la violencia en los estadios. Jubel Castel dice con educación. Didier Rodríguez, inicialmente todo empezó a desencadenarse desde la casita, luego pasando por los colegios, y ahora pretendemos reunir a más de 40 personas. Lady dice, no estoy de acuerdo, juegos a puerta cerrada, la violencia empieza por la cancha, los directivos y los árbitros. Bueno, hoy en el Campín, cuando hay un clásico de alto impacto, Millonarios Santa Fe o Millonarios Nacional, el distrito, ¿qué hace para prevenir cualquier brote de violencia en las barras populares que usted llama? Perfecto, sí. Lo primero es que Colombia en general tiene una ruta de acción, que es el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en los Estadios. Esto debería aplicar para todas las ciudades, y cuando llegamos a Bogotá, cuando iniciamos la administración del gobierno Peñalosa el año pasado, Bogotá no estaba en esa línea. No estaba cumpliendo esa ruta. Exactamente. Entonces empezaron a seguir un camino que no es el camino que técnicamente se acordó en un trabajo en el que estuvieron las ciudades del país, ministerios, los mismos barristas, gente experta en estos temas, fundaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos entonces? Retomamos ese plan decenal y tiene un elemento que es fundamental para contar entonces cuando va a haber un partido. Bogotá cuenta con la Comisión Distrital de Seguridad para el Fútbol. Esa es una comisión donde hay entre 8 y 10 entidades de la ciudad: Policía, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local, en el caso de Campín, pues de Teusaquillo, IDRD, etcétera, etcétera. Están los clubes y están también, en algunos casos, los miembros de las hinchadas y de las barras. Ahí se hace una preparación, una revisión de acuerdo al tipo de partido, de acuerdo a la información que se tenga, unos compromisos también y todo el análisis logístico del partido que se va a dar. Esa comisión además se reúne antes
y después de los partidos, entonces realmente hay un equipo técnico importante que va orientándose a que se cumpla lo que dice la ley, pero a cumplir lo que está en ese plan decenal de seguridad para el fútbol. Bien, ahora hay un tema que se ha venido discutiendo y es el tema de la carnetización. ¿Usted considera que la carnetización es una medida eficaz? ¿Sirve para algo? Porque mucha gente dice, la carnetización, adulteran los carnets, los falsifican y no pasa absolutamente nada. ¿Sirven los carnets de identificación de los hinchas para contener la violencia o hay que hacer algo adicional? Perfecto, sí. Esto, como yo lo mencionaba, es un tema complejo que tiene distintas aristas. Una de las aristas fundamentales es que efectivamente sepamos quién es un hincha, tengamos su información y quién está entrando a un partido de fútbol. Hoy no lo sabemos en el caso de Bogotá. Hoy no se sabe, es decir, se abren las puertas, entra la gente al estadio y más o menos uno dice, bueno, allá se hace tal barra, aquí tal otra, aquí tal hinchada, pero no se sabe, digamos, quién es la persona que está entrando. El tema de los carnets no sirve como medida suelta. Esto es parte de un proceso que tiene que ser integral y que es fundamental. En el tema del carnet que está en la ley, tiene que tenerse detrás un asunto que es el clave, las huellas digitales. Poder tener el control biométrico va a servir muchísimo para varias cosas. Pero desde hace rato venimos escuchando eso. Sí. ¿Por qué eso no es realidad hoy? ¿Qué es lo que da falta? Claro, haya habido una discusión entre los clubes, la DIMAYOR y las ciudades. ¿Quién debe ser el responsable? ¿Cuáles son las características? ¿Quién lo debe pagar? Más que en el tema del carnet, fundamentalmente en el tema de los controles biométricos para entrar a los estadios. ¿Por qué es importante esto? Porque usted lo mencionaba. Yo un carnet se lo voy pasando de mano en mano a cualquiera. Lo falsifico. A Antonio no lo dejan entrar, entonces le pide el carnet a Yesid y entra. ¿Qué estamos buscando? ¿Y a qué está apuntando la DIMAYOR y qué es lo que quiere Bogotá en este caso? Que tengamos las huellas. Para entrar al estadio, efectivamente la persona muestra su carnet y pone su huella. Y ahí inmediatamente se sabe si hay una coincidencia. ¿Qué es lo importante? Cruzar esa base de datos con el tema, obviamente, de fiscalía, con policía, los temas penales, sí. Pero más que eso, con el tema de las sanciones directamente relacionadas con el fútbol o con el código de policía, porque existe una posibilidad que no se usa por la falta de esa individualización y de esa identificación, y es que si usted se portó mal en una pequeña falla, por decir alguna bengala, por decir algo, cánticos violentos que incitan a las agresiones, etcétera, a usted lo puede sancionar con 5, 6, 7 fechas la autoridad de policía, la misma comisión. Entonces, cuando usted va a entrar al estadio, dicen, mire, usted, Yesid, no puede entrar por 3 fechas, no se han cumplido, y eso es fundamental hacerlo con las huellas. Pero además, poder compartir la base de datos a nivel de Colombia. Si usted en Cali hizo algo, no va a poder entrar ni en Bogotá, ni en Cúcuta, ni en Bucaramanga. Ese sería una buena... ¿Y qué hace falta para que eso sea realidad? ¿Cuándo podría funcionar eso en Bogotá? Ya se va a empezar el proceso. Eso está a cargo de la DIMAYOR y de los clubes. ¿Ellos van a pagar eso? Efectivamente, en algunos casos entiendo se lo van a cobrar a los hinchas. ¿Cuánto costaría? Ya es un tema. Hay ciudades que hablan de 7.000, parece que en Bogotá va a ser hasta 15.000. Yo no conozco el detalle porque, insistimos, no corresponde a las autoridades, corresponde a los clubes. Ventaja, cada club va a saber quiénes son sus hinchas. Eso va a permitir que en el tema de responsabilidad social, en el tema de corresponsabilidad, tengan mejores medidas para eso. Pero para nosotros, si no hay huellas digitales y la posibilidad de hacer ese cotejo, se pierde el trabajo. Entonces es fundamental. Así es. Ayer miércoles, justamente yo firmé una comunicación a la DIMAYOR pidiendo que en el proceso de carnetización se tuviera en cuenta el tema de las huellas. Un carnet solo no nos funciona. No nos sirve. Y eso es parte de unos procesos pedagógicos de seguridad. Es decir, esto tiene que ser una solución integral. Se hablaba también de cámaras de reconocimiento facial en el estadio. Sí. ¿Qué función cumplirían? ¿Y en dónde estarían ubicadas? ¿Cómo operaría ese sistema? El estadio ya cuenta con cámaras hoy en día, de tanto reconocimiento afuera como en su interior, pero el Bogotá ha tomado la decisión de mejorar esos sistemas. El IDRD, que es el responsable del estadio, va a mejorar lo que tiene que ver con eso, buscando también acudir a lo mismo, individualizar. Que una persona cuando está en el estadio sepa que un mal comportamiento va a quedar registrado, pero que además la posibilidad tecnológica de llegar hasta poder ver quién fue y qué hizo, pues va a tener también que darse cuenta que ese no es el lugar donde queremos que pase nada malo, sino que sea una fiesta de vida, de diversidad y de respeto. Así es. Antonio, lo invito a esta hora, porque aquí en Opina Bogotá entrevistamos todas las voces sobre todos los temas, a escuchar la opinión de Gabriel Meluc, él es el editor de deportes del diario El Tiempo, y también a la psicóloga Luisa Fernanda Castro de la Universidad Central, que opinan sobre qué hacer ante este fenómeno de la violencia en los estadios. ¿Cómo es posible que la alcaldía de Bogotá no deje entrar la parafernalia a un grupo de asesinos que se agarraron a puñaleta en la tribuna del estadio en el pasado partido contra el Junior? Que agarraron a patadas en la cara a un policía de la Policía Metropolitana de Bogotá. Y por el temor
de no enfrentar a estos grupos de microtráfico, a estos grupos de ampones. Solamente no les permiten entrar banderitas y corneticas y papelito picado. Contra los barras brutos no debe haber ninguna tolerancia, cero tolerancia con ellos. Estoy muy extrañado con lo que ha hecho la alcaldía de Bogotá en su manejo contra los barras brutos. Porque esto no es un tema de, ay, pobre segregación social, pobre inclusión social de unos grupitos. No, estamos hablando de un grupo de pandillas, de delincuencia organizada. Delincuencia organizada enfundada en unos colores de unos equipos de fútbol. Pero eso no es su razón de ser. Básicamente considero que el problema de las hinchadas y la violencia que se ha dado en el fútbol en esta población viene desde los años 90, desde inicios de los años 90, y se ha naturalizado teniendo en cuenta que no existen políticas públicas que obviamente hagan una prevención general de lo que son los temas en desarrollo con adolescentes y con población joven, que permita arraigar a nivel social a una corresponsabilidad social. La corresponsabilidad social no se da porque hay una crisis en las instituciones, no hay unos referentes y modelos para nuestros jóvenes sanos en su mayoría, y en este caso lógicamente tenemos también que no tienen un acceso para desarrollarse integralmente. Entonces hay que trabajar con familias, hay que generar políticas públicas y específicamente tenemos que empezar a cambiar el modelo que se está manejando desde los medios de comunicación y las autoridades. Bueno, siguen ustedes opinando con el hashtag Opina Bogotá. Bueno, Antonio, estaba bravo Meluc, estaba, mejor dicho, que no le gustó, que muy mano débil el distrito, que qué pasó ahí, que estos son delincuentes, pandillas. Bueno, ¿qué le responde usted a Meluc? Sí, varias cosas para Gabriel. Lo primero es que incluso desde el mismo lenguaje hay que bajar un poquito. Estos temas de barra bruto, eso creo que no ayuda a lo que queremos. El distrito en la comisión es efectivamente el responsable de una serie de temas que se relacionan con restricciones, no con las sanciones. La DIMAYOR ha dicho, mire, lo que tiene que ver con el control de tribunas, con sanciones en ese sentido, lo quiero manejar yo como autoridad del fútbol. O sea, la alcaldía de Bogotá, porque mucha gente le reclama a la alcaldía, como claro. Gabriel Meluc. ¿Hasta dónde va la responsabilidad de la alcaldía? Es decir, establezcamos muy bien las responsabilidades. ¿Qué puede hacer la alcaldía ante un hecho de violencia en el Campín? ¿Y qué otro tipo de sanciones hay y a qué autoridad le corresponde? Para que esto quede claro. Sí, la alcaldía puede inclusive obviamente terminar cerrando una tribuna. Si hay un tema de orden público, puede no prestar el estadio. Cerrar el estadio. Exactamente, es una decisión que pues en un caso extremo obviamente hay que tomar. Lucho Garzón una vez la hizo, la hemos recordado todos estos días. Una vez hubo un partido en el Campín sin público. Sí, y me parece que el alcalde Peñalosa en su primera administración, a raíz de lo que pasó que inicia ese proceso, tuvo que ver con un cierre también en su momento. Bueno, entonces la alcaldía puede cerrar el estadio. Exactamente. Ahora, ¿qué pasó? Esto se filtró, entonces claro, la gente entiende una sanción casi que tonta, entre comillas, y no vio esto en su contexto. Lo que dijo Bogotá fue, mire, esta gente en la restricción que la ley nos permite, restricción, no sanción, a la Comisión de Fútbol, a la Comisión Distrital de Seguridad para el Fútbol, hay que llevarla con un proceso de el resto del semestre, prácticamente. Es decir, esta gente no vuelve a meter, los hinchas que tuvieron que ver con esto, ningún elemento de su fiesta, ningún elemento que los identifica como barra al estadio durante el resto del año. Y pedimos a la DIMAYOR, como autoridad en el fútbol, que ejerza inmediatamente las sanciones correspondientes, que terminaron ¿en qué? En que se cerró la tribuna. Entonces, obviamente, no es que haya sido un tema blando, es un tema de complementariedad y que tiene que ver además con el alcance de cada una de las instancias relacionadas con estos procesos. En la comisión incluso está la policía también. Y lo que se acordó, ¿qué se hizo? ¿Qué resultados hay? Sí, claro, digamos que ahí eso se relaciona con lo que estábamos conversando anteriormente, la necesidad de individualizar. Aquí se dio una sanción colectiva y hay que buscar individualizar. Ya eso corresponde a la policía, a la fiscalía, a los mecanismos que se tienen para poder llegar a sanción penal en estos casos cuando hay ese tipo de cosas, o otro tipo de restricciones. Pero algo también importante para Gabriel Meluc, aquí hay niños, que aquí hay gente de 14, 15, 16 años. La solución no puede ser ni encerrarlos a todos, ni dar bolillo. Aquí hay que hacer un trabajo pedagógico y por eso lo que decía la segunda invitada me parece que complementa lo que yo estoy diciendo. Trabajo social, sanciones, pero las sanciones no pueden ser simplemente aquí o persecución o cerrar un estadio. Se le pidió a la DIMAYOR que hiciera un tema que dejó a esa tribuna cerrada el resto del año y Bogotá en la Comisión de Fútbol, en la Comisión de Seguridad, dijo, mire, el resto del año, que son 10 fechas del local, esta tribuna no puede meter ningún elemento de fiesta. Parece algo menor, no lo es.
porque dentro de la simbología, dentro del diálogo barrístico, dentro del lenguaje que se utiliza ahí, estos temas tienen mucho que ver. ¿De qué tribuna estamos hablando en este caso en específico? Esta fue la tribuna sur del estadio, en donde se ubica la barra Blue Rain. Blue Rain. Exactamente. ¿Y esa fue la sanción? Esa fue la sanción en lo que tiene que ver con la Comisión de Seguridad y Comodidad en el Fútbol. Luego estuvo la comisión de la DIMAYOR que sanciona cerrando la tribuna, y está la Fiscalía y la Policía en lo que corresponde ya a los temas delincuenciales, penales, etcétera. Por eso insistimos, carnet, individualización, va a hacer que esto sea mucho más fácil, porque usted al tener las huellas... Yo creo que Melún lo que quisiera es que se cerrara por completo la tribuna y no dejaran entrar a nadie. Ya se cerró, eso es lo que le estamos contando, es decir, la DIMAYOR decide, ante la petición de Bogotá, cerrar la tribuna. Pero ¿qué pasa? Ellos van ahora a otra tribuna, ya no como barra, porque no pueden meter sus elementos, sus escudos, sus banderas, sus trapos, van a estar ahí. Entonces al final obviamente hay una sanción importante colectiva, pero hay que avanzar para buscar individualizar, que uno diga, mire, Yesido, Antonio, ustedes que hicieron esto, o están en un tema penal o tienen una sanción que durante 1 año, 6 meses, 2 años no pueden entrar a los estadios del país. Bueno, Antonio, vamos nuevamente al monitor de redes sociales a ver qué opina la gente sobre este tema que está pues en la boca de muchas personas que van al estadio. Andrés Zamudio: declarar proscrita las barras bravas, perseguirlos con el peso de la ley y acabarlas, dice él. Osanguenillos dice: el cáncer del fútbol es la droga, drogados y en grupos se creen dioses, a atacar, a matar, a pelear. Bueno, es verdad, Antonio, que sin generalizar a las barras populares, barras bravas, como se les quiera llamar, que también son pequeñas bandas de microtráfico. Y en ese caso, por más pedagogía, por más acción social, por más quererlos convertir en buenos ciudadanos, pues en últimas ellos van al estadio a desfogarse, a consumir droga, y les da igual cualquier discurso. Entonces también en eso hay que tener como una acción contundente con la policía. De acuerdo, pero entonces ahí hay un tema muy importante, porque finalmente, y tampoco quiero parecer aquí el más ingenuo, pero muchos de esos jóvenes terminan siendo víctimas. Es decir, hay efectivamente unos temas de microtráfico que tienen que combatirse, no en un tema pedagógico ni social, un tema de seguridad, en un tema penal, en un tema muy, muy fuerte. ¿Y qué pasa? Que obviamente en un grupo tan grande, en un tema tan interesante y que hace vibrar tanto como el fútbol, pues para mucha de esta gente es mucho más fácil reclutar, dar droga, etcétera, y hay que tener mucho cuidado. Entonces, obviamente, en muchos casos, estos jóvenes de 14, 15, terminan entendiendo el fútbol de una manera violenta y terminan sometidos a estas mismas redes de microtráfico. Por eso el trabajo social es fundamental. Hay que darle duro en la mirada de seguridad, en la mirada penal, a quienes están utilizando las barras, como cualquier otro grupo, efectivamente, para el tema de microtráfico, pero eso indica también que es fundamental para quitarles mercado, para quitarles espacio, ese trabajo social con los jóvenes. Y lo otro es que estas barras bravas que ayuden, mientras llega este sistema electrónico de individualización y las huellas biométricas, todo ello, que las propias barras populares o bravas colaboren a identificar a quiénes son esas personas que están dañando la fiesta del fútbol, porque por uno pagan todos. Efectivamente, parte de todo este proceso que llevamos tiene que ver con generar confianzas. Cada vez que pasa una cosa de estas, pues ellos rompen la confianza de la ciudad en las barras, rompen la confianza de nosotros como instituciones en ellos, de la policía, y lo que buscamos después de esto es reconstituir esos lazos de confianza. Ayer tuvimos una reunión con los miembros de esa barra, están dispuestos a decir quiénes fueron las personas que terminaron organizando los temas que ocurrieron pues, y que terminaron en el cierre de la tribuna, y vamos a ver qué pasa. Entonces esto no se trata ni de la ley del sapo, ni de la traición, pero sí, como usted lo dice, si queremos un barrismo colectivo, fuerte, socialmente responsable, juntos, las barras, la policía y nosotros, tenemos que depurar. Y eso requiere esa corresponsabilidad. ¿Usted siente que los equipos sí están interesados en ese tema? Uno a veces los ve como despreocupados del fenómeno. Ese es un asunto de la policía, es un asunto de la alcaldía, verán si en las tribunas se matan, aquí nosotros venimos a jugar. Esto es un proceso también. Mire que nosotros iniciamos hace muchos años, los clubes daban las entradas a las barras. Después esa relación en algunos casos tenía que ver con darles plata para los viajes, etcétera, y eso ha ido cambiando. O sea, hoy en día los sentimos más comprometidos. Más comprometidos, pero estamos todavía lejos de una cosa que es fundamental, que es la responsabilidad social empresarial, que no quiere decir ni hacerse amigo, ni patrocinarlos, pero romper el vínculo entre un club de fútbol y sus hinchas, creo que no le sirve ni al club ni le sirve al fútbol. Hay unos ejemplos interesantes en Inglaterra en este momento, con Fanbox, que es una ONG que está trabajando temas de cómo la hinchada empieza a tener más que ver en general.
con el negocio, con el juego. ¿Usted vive con en todo. Argentina? Sí, señor. Allá el tema de las barras es Claro, algo y entonces muy por fuerte. eso, ¿Allá qué hacen? Claro, por eso discutimos tanto que en Colombia el fenómeno no es de barra brava. En Argentina los clubes se escogen por votos, los presidentes, las directivas. En tanto, o sea, con base en eso, entonces el poder que tiene un barrista es mucho mayor. Por eso en Colombia, digamos que el hincha no tiene nada que ver con la administración del club. En Argentina sí. Pero ¿cómo controlan la violencia? Por ejemplo, en la Bombonera, en el Estadio Monumental de Núñez. Hay medidas muy similares a las que se están tomando, pero allá se tomó un camino que no es el que queremos en Colombia, que fue el de prohibir el ingreso de las barras visitantes. Argentina tuvo que tomar esa decisión ante muchas dificultades. Las barras bravas en Argentina son aparatos políticos que utilizan para temas políticos, para manifestaciones públicas, para otro tipo de cosas. Y en Colombia, ojalá nunca lleguemos a esos temas de barra brava, porque estamos en otro proceso diferente y tenemos que seguir trabajando con una mirada social y no solamente de seguridad para ello. Bueno, Antonio, también en Opina Bogotá de Canal Capital buscamos la opinión de Nicolás Reiner, futbolista profesional de la América de Cali, y esto nos dijo. Es algo lamentable porque el fútbol es un espectáculo, tiene que brindarle a la gente alegría, unión, que pueda ir toda la familia, y es muy triste ver que afuera del estadio se estén matando, que entren cuchillos, que se amenacen, que se roben trapos los unos de los otros y después haya pelea por eso. Pienso que eso es algo inconcebible en un deporte tan bonito como el fútbol y tiene que unirnos y seguir mostrando la buena imagen de Colombia, cambiar eso en el mundo. Entonces creo que lo que hacemos con los pies y lo que hemos construido con tanto trabajo no lo podemos estar borrando afuera de la cancha con actos de violencia y de indisciplina. Muy talentosa esta futbolista. El tema de la mujer también, en el tema del barrismo, ¿cómo es? Sí, mire que hay un tema frente a su pregunta anterior, Yesid. Colombia acaba de iniciar la Liga Femenina de Fútbol. Se nos está yendo una oportunidad maravillosa en la cual los clubes y la DIMAYOR deberían abrir una ventana gigante para dar más liderazgo a la mujer, para empoderarla. Porque en los partidos de mujeres, pues la mirada es distinta, la hinchada, la forma en que asume el partido, claro, la diferencia es distinta. Y ahí podemos tener una oportunidad gigantesca de ir mostrando cómo en esto también las mujeres pueden marcar un camino importante. El alcalde Peñalosa ha dicho, uno de los principales problemas de nuestra sociedad es el machismo, y el machismo tiene mucho que ver con esta violencia de las barras. Por el machismo hay riñas, por el machismo tomamos trago, el fútbol a veces se cree que es un tema solamente de hombres, etc. Entonces lo que dice ella es fundamental, y si la DIMAYOR nos ayuda a pensar una estrategia fuerte en que las mujeres ayuden a posicionar una ruta diferente en cuanto a barrismo, en cuanto a fútbol y a deporte, es una oportunidad maravillosa de responsabilidad social y de trabajo que no deberíamos dejar pasar. Bueno, ¿cada cuánto se reúne la administración, usted con el Instituto de Participación con las barras populares? ¿Hay una mesa, hay una instancia periódica para revisar todos estos temas? ¿Cómo es el diálogo con estos colectivos? Esto es importante porque, sobre todo cuando hay problemas, la gente siente que no se hace nada o que lo que se hace no es lo adecuado. La alcaldía de Enrique Peñalosa tiene una estrategia que creemos que es integral, transversal y que apunta a lo que debería generar una solución en todos los ámbitos. Lo primero, como lo mencionaba, es el tema en el estadio. Está la comisión donde van los barristas, donde están las instituciones, y nos reunimos antes y después de los partidos. Obviamente en cada partido hay un puesto de mando unificado en donde también está el diálogo permanente y se está revisando qué es lo que está pasando. Entonces ahí hay diálogo con los barristas. Lo segundo, que es absolutamente fundamental, el trabajo en las localidades, que es algo que nos ha pedido el alcalde Peñalosa, algo fundamental, y estamos trabajando ahí. ¿Por qué? Porque, como decimos, la violencia llega al estadio y viene de allá. Ahí que estamos logrando reuniones entre los distintos parches o grupos de las barras, en Fontibón, en Bosa, en Kennedy, lideradas por ellos, con unas agendas de ellos y con las instituciones. Entonces ahí hay una serie de reuniones, de puntos de encuentro, de temas de diálogo permanentes, y ahí están apareciendo una serie de nuevos liderazgos y una serie de proyectos e iniciativas que ellos quieren sacar adelante, que tienen que ver ya con esa mirada social del barrismo. Jóvenes buscando oportunidades, jóvenes buscando liderar procesos. ¿Y se les está ayudando? ¿Se les está brindando empleo, ayudando con ofertas de empleo? Es parte de lo que hay que hacer, porque tenemos que llegar entonces a qué. Ahí hay unas iniciativas importantes, pero es que estamos hablando de que en Bogotá son más de 30.000 jóvenes pertenecientes a las barras. Entonces, ¿a qué estamos apuntando? Y estamos trabajando con ellos, generando la confianza para que esto se dé. Bogotá necesita una mesa de barrismo social. La comisión que le menciono es de las instituciones, tiene que ver con la logística, con la seguridad, con la operación del fútbol. ¿Y se va a buscar crear esa mesa? La mesa que queremos es una mesa de eso, una mesa de deberes, de derechos, de diálogo ciudadano. ¿Y cuándo podría funcionar esa mesa? Esperamos antes de que termine el año poderla instalar, y ahí ya ellos como colectivo social
van a tener más interlocución con Secretaría de Desarrollo, con Secretaría de Salud, con Secretaría de la Mujer. Es decir, ahí podemos hablar mucho más en tono de deporte, de proyectos, de iniciativas y no solamente en el tema de seguridad y convivencia. Entonces, a eso queremos apuntar. Se está dando en las localidades, pero queremos llegar efectivamente a un tema distrital. Y lo segundo, no creemos en la mirada asistencialista. Esto no es que como soy barrista, me tiene que dar un trabajo. Si no me da un trabajo, me porto mal. Eso por ahí no funciona, menos con nosotros, que creemos que la gente tiene efectivamente que utilizar su liderazgo para jalonar procesos importantes, procesos positivos. ¿Qué estamos haciendo? Hablando en clave de proyectos. ¿Cuáles son los proyectos para mirar juntos cómo podemos hacerlo realidad? Muy bien. Y lo otro, para ir finalizando, que se nos acaba el tiempo, Antonio, es que Bogotá además es el epicentro no solo de la barra clásica de Millonarios, Santa Fe, sino que en Bogotá se concentran también muchos hinchas de equipos que van a las otras ciudades, de hinchada fuerte del Nacional que uno ve, hinchada fuerte del América, del Cali. Claro. Con esas hinchadas de diferentes regiones del país que viven aquí o que son bogotanos y son hinchas de esos equipos, ¿qué trabajo adelantan ustedes? Sí, hay un tema fundamental que usted dice, Jessy. En Bogotá conviven todas las barras. Cuando hay un partido en Barranquilla y tiene que ir la gente de Millonarios, en general va. Entonces se ve como un foráneo que está llegando a Barranquilla. En Bogotá no. En Bogotá, aunque viene gente de otras ciudades cuando hay partidos, el eje es de barras que viven en Bogotá, de Junior, de América, del Cali, y eso hace que esto sea un desafío mucho mayor. Bogotá es una ciudad de fronteras abiertas. En el país está generalizándose algo que no nos gusta y es el famoso cierre de fronteras. Hay partido en Bucaramanga contra Millonarios, que no vayan los comandos azules. Hay partido en Cali contra Santa Fe, que no vaya la Guardia Albirroja. Eso no es lo que queremos en Bogotá. Afortunadamente el Ministerio de Interior está entendiendo el mensaje de la administración de Enrique Peñalosa y está pensando en la misma línea. Tenemos que trabajar con fronteras abiertas, tenemos que hablar, pero un partido de fútbol con una sola tribuna, con una sola hinchada, es un poco algo que no tiene que ver con lo que debería pasar en el fútbol. Tenemos reuniones permanentes con las barras, con los parches, y Bogotá, como le digo, pues tiene más representatividad en Millonarios, Santa Fe, América Nacional, pero tenemos Once Caldas, tenemos Bucaramanga, tenemos una cantidad de hinchadas que son de Bogotá y que en Bogotá queremos que vayan a los estadios. Cuando no se ha abierto el estadio para ambas tribunas es porque o Millonarios o Santa Fe lo han decidido por razones económicas, porque dicen que en el espacio que debe dejarse para la policía o para la seguridad entre una barra y otra, se pierden recursos. Pero la alcaldía de Bogotá, la posición que tiene es que ojalá en todos los partidos tengamos hinchas locales y visitantes y juntos trabajemos por un barrismo social real. ¿Usted de qué equipo es hincha? Me lo guardo. ¿Por qué? Soy hincha de que a Bogotá le vaya bien, soy hincha de la convivencia, del respeto y del diálogo. Bueno, muy bien. Antonio, gracias por estar acá en Canal Capital, en Opina Bogotá, y mucha suerte con todos esos proyectos para evitar que en el Campín se repitan brotes de violencia. Muchas gracias, Jessy, y pues más fútbol, más vida. Es la estrategia, hay que trabajar en eso y muy buenas noches. Bueno, y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros aquí en Opina Bogotá, el programa de opinión y de debate del Canal Capital. La próxima semana, el día martes, vamos a hacer un especial sobre el Papa, la visita del Papa Francisco a Colombia, a Bogotá. Llega el próximo miércoles y el día martes vamos a hacer un especial sobre lo que significa para Bogotá, para el país, la visita del máximo jerarca de la Iglesia Católica. Muy buenas noches.